Lo que viene son 8 niveles de muerte forjada en metal, y empezamos por el escalón más bajo, la única espada de esta lista que no fue diseñada para matar. La Shinai japonesa es la espada de entrenamiento del Kendo, el arte marcial moderno descendiente de la esgrima samurái. No es de acero, no tiene filo, no tiene punta, está hecha enteramente de bambú. Su construcción es simple, 4 listones de bambú alineados, atados con cuerda de cuero, formando una hoja hueca y flexible. Mide entre 110 y 120 centímetros, pesa apenas medio kilo. Imita la forma y el peso aproximado de una katana real para que el practicante aprenda los golpes, los ángulos y la disciplina del combate, pero sin las consecuencias. Cuando 2 practicantes chocan su Shinai dentro del dojo, llevan armadura completa, casco con rejilla, peto, guantes acolchados, faldón protector. La Shinai golpea con un sonido seco, característico, pero el daño que produce es apenas el de una caña de bambú, moretones, en el peor de los casos, un dedo roto, y sin embargo, está acá, en el primer escalón, porque sigue siendo una espada. Es la única de toda esta lista que existe con el propósito explícito de no matar. Es enseñar a matar sin matar. Es la práctica antes del acero. Pero la Shinai es solo un espejo, la sombra inofensiva de algo mucho más peligroso. Cuando subimos al siguiente escalón, dejamos atrás el bambú y entramos en el mundo del metal. Y ese metal, aunque elegante y refinado, ya empieza a derramar sangre. El estoque fue la espada del Renacimiento europeo. Conocida en inglés como rapier, era una hoja larga, recta y extremadamente delgada, montada en una empuñadura compleja llena de anillos, guardamanos y arcos protectores. Una espada elegante, pensada para llevarse al cinto en la calle, no en el campo de batalla. La hoja podía superar los 100 centímetros y a veces alcanzaba los 130. Su perfil era tan estrecho que apenas servía para cortar. Lo suyo era otra cosa. Lo suyo era pinchar. Una estocada de estoque podía atravesar un tórax humano de lado a lado en una fracción de segundo. La punta entraba entre las costillas, perforaba pulmones, alcanzaba el corazón. La hoja era tan fina que las heridas sangraban hacia adentro, y muchas veces la víctima moría sin que nadie pudiera contener la hemorragia. En las calles de Sevilla, París o Roma, los nobles y caballeros llevaban el estoque colgado del cinturón como parte de la vestimenta diaria. Una ofensa, una mirada equivocada, y 2 hombres se enfrentaban en un duelo a muerte. Los manuales de esgrima de la época, firmados por maestros como Camillo Agripa o Salvator Fabris, sistematizaron el arte de matar con un estoque en cuestión de segundos. El estoque está en el nivel 2 porque era letal, pero limitado. Brillante en duelos individuales, inútil contra armaduras pesadas, frágil ante hojas más anchas y pesadas. Cuando la guerra real exigió algo más versátil, apareció una espada nacida para algo distinto. Una espada con la disciplina de un imperio entero detrás. La Gladius Hispaniensis fue la espada que construyó el Imperio Romano. Su diseño es austero, una hoja recta, de doble filo, de unos 50 a 60 centímetros, terminada en una punta robusta y aguda, una empuñadura simple de madera y hueso, una guarnición pequeña, nada decorativo, nada elegante, una herramienta puramente funcional. Lo extraordinario no era la espada en sí, sino el sistema que la rodeaba. Roma adaptó este diseño desde modelos celtibéricos durante las guerras púnicas, en torno al siglo III a.C., y la entregó a sus legiones. A partir de ese momento, cada legionario romano llevaba una gladius al costado, y cada legionario era entrenado durante años en su uso específico. Los romanos entendieron algo que sus enemigos no entendieron. En el caos de una batalla cuerpo a cuerpo, una estocada corta y rápida al abdomen es más mortal que un corte espectacular al cuello. Pinchar mata mejor que cortar. Es más rápido, es más difícil de bloquear, y deja al adversario fuera de combate al instante. Con sus escudos clavados al frente y la gladius asomando por el costado, los legionarios avanzaban en formación apretada y atravesaban a sus enemigos uno tras otro. La hoja entraba y salía, una y otra vez, hasta que el campo de batalla quedaba sembrado de cadáveres apuñalados con la misma técnica. La gladius
Participó en la conquista de Galia, en la sumisión de Hispania, en las guerras contra Cartago, en la expansión hacia Britania y el Danubio. Probablemente sea la espada que más vidas humanas ha cortado en toda la historia documentada del Mediterráneo, pero la gladius dependía de una cosa: la disciplina romana. Sin ella, era solo un cuchillo grande. La siguiente espada no necesitaba ningún ejército. Una sola hoja en las manos correctas era suficiente para un faraón. Antes de Roma, antes de Grecia, el jopesh es una hoja egipcia con una forma inconfundible. La parte cercana a la empuñadura es recta, pero después la hoja se curva hacia adelante, formando una hoz, una guadaña metálica de unos 50 a 60 centímetros de longitud. El filo cortante está en la parte exterior de la curva, y esa curva no es decorativa, es una sentencia de muerte. El jopesh evolucionó del hacha de combate sumeria alrededor del año 2500 a.C. y llegó a Egipto durante el Imperio Medio. Para el Imperio Nuevo, hacia 1500 a.C., ya era el arma estándar de los ejércitos egipcios. Faraones como Ramsés II y Tutankamón tenían ejemplares ceremoniales. La tumba de Tutankamón contenía varios. Su forma curva tenía 3 funciones letales en una sola hoja. La parte exterior cortaba con la fuerza de un hacha. La parte interna podía enganchar el escudo enemigo y arrancarlo de un tirón, y la punta podía trabar el cuello de un adversario y derribarlo al suelo. Forjado primero en bronce y más tarde en hierro, el khopesh fue una de las primeras espadas producidas a gran escala en la historia. Egipto entero giraba alrededor de su producción. Era símbolo de poder, de mando, de divinidad. Los dioses eran retratados con uno en la mano. Los faraones eran enterrados con el suyo. Está en el nivel 4, porque combinó por primera vez 3 formas distintas de matar en una sola pieza. Pero su filo dependía del bronce, un metal blando comparado con lo que vendría después. Y lo que vendría después fue forjado por hombres que adoraban a la guerra, hombres que cruzaron mares para saquear, y para los que la espada no era una herramienta, era el alma del guerrero. En el siglo IX, mientras Europa central y occidental temblaba ante las incursiones nórdicas, una marca grabada en el filo de algunas espadas vikingas se convirtió en un sello de terror absoluto. Esa marca decía Ulfbert, y la espada que la llevaba era prácticamente invencible. Las espadas vikingas comunes eran armas brutales pero crudas, hojas rectas de doble filo, de unos 90 centímetros, fabricadas con hierro de baja calidad o acero blando, propensas a romperse o doblarse en plena batalla. Las espadas Ulfbert eran otra cosa. Forjadas entre los años 800 y 1100 después de Cristo, contenían un acero al crisol con un porcentaje de carbono casi 3 veces superior al de cualquier otro acero europeo de la época. Más duras, más afiladas, más livianas, más flexibles, tan superiores que durante siglos los arqueólogos pensaron que esa tecnología no podía existir antes del Renacimiento. El secreto estaba en la materia prima. El acero de las Ulfbert no era europeo, era importado a través de las rutas comerciales del Volga, desde Asia Central, donde los herreros persas y afganos ya habían dominado un proceso metalúrgico que el resto del mundo no conocería hasta 900 años después. Una espada Ulfbert en manos de un berserker vikingo podía cortar armaduras de malla, partir escudos de madera reforzada y atravesar cuellos sin perder filo. En los saqueos de monasterios ingleses, en los desembarcos sobre Francia, en las incursiones sobre el Mediterráneo, las Ulfbert dejaban un rastro de cadáveres tan particular que los cronistas medievales pensaban que estas hojas eran obra del demonio. Hoy se han recuperado alrededor de 170 espadas Ulfbert originales. Muchas son consideradas tesoros nacionales. Algunas todavía conservan el filo intacto después de 1000 años bajo tierra. Está en el nivel 5 porque marcó el momento exacto en que la espada europea dejó de ser una pieza de hierro y se transformó en un objeto técnico de precisión. 5 de la madrugada. Las murallas de Constantinopla, la ciudad más fortificada del mundo, ardían bajo el fuego de los cañones del sultán Mehmed II, conocido para la posteridad como Mehmed el Conquistador.
53 días de asedio, 3 oleadas de asalto. Y entonces, justo antes del amanecer, las puertas cedieron. Por la brecha entraron los jenízaros, la infantería de élite del Imperio Otomano, 5.000 hombres entrenados desde la infancia para una sola cosa: matar en el nombre del sultán. Y en la mano derecha de cada uno de esos jenízaros venía la misma arma, el kilich. El kilich es el sable curvo turco, una hoja de unos 75 a 90 centímetros, ligeramente arqueada, con una característica única en la historia de las espadas. En el último tercio de la hoja, justo antes de la punta, el filo se ensancha. Esa parte ensanchada se llama yelman, y es lo que convierte al kilich en una de las máquinas de cortar más eficientes jamás diseñadas. El yelman desplaza el centro de gravedad hacia la punta. Cuando el guerrero levanta el sable y descarga el tajo, ese peso adicional acumula una cantidad brutal de energía cinética justo en el momento del impacto, en pruebas modernas sobre carcasas animales. El kilich ha demostrado un poder de corte capaz de partir un fémur humano de un solo golpe, e incluso superar el rendimiento de la propia katana japonesa, cuando se trata de chopping puro. Pero el kilich no fue famoso por ensayos modernos. Fue famoso por lo que hizo durante 400 años en los campos de batalla del este de Europa. Los jenízaros lo usaron en la conquista de los Balcanes, en la caída del último bastión cristiano de Anatolia, en el avance otomano sobre Hungría, sobre Serbia, sobre Bulgaria, en la batalla de Mohacs en 1526, donde el sultán Solimán el Magnífico aplastó al ejército húngaro y mató al rey Luis II en una sola tarde. Las cabezas de los nobles húngaros fueron cortadas con kilich y apiladas frente a la tienda del sultán. Los voivodas valacos también blandieron este sable. Vlad III, el príncipe que la historia recordaría como Vlad el Empalador, se enfrentó a los otomanos con un kilich al cinto, y según las crónicas húngaras, llegó a empalar 20.000 prisioneros turcos en un solo bosque. 13 de abril de 1612, 7 de la mañana, una pequeña isla rocosa en el estrecho de Shimonoseki, entre Honshu y Kyushu. Un samurái espera, vestido con la elegancia ostentosa de un actor de kabuki. Su nombre es Sasaki Kojiro, conocido como el demonio de las provincias del oeste, fundador de la escuela Ganryu, considerado el espadachín más rápido de Japón. 3 horas tarde, llega Miyamoto Musashi, 28 años, cabello despeinado, sin armadura, sin katana. En su mano derecha trae apenas un remo de madera, tallado por él mismo durante el viaje en bote, deliberadamente más largo que la espada de su rival. Kojiro desenvaina y arroja la vaina al suelo. Musashi sonríe y le dice: «Si no la vas a usar más, ya estás muerto». El duelo dura segundos. Kojiro ataca con su famosa técnica del corte de la golondrina, Tsubame Gaeshi. Musashi, con el sol a su espalda, cegando a su oponente, le revienta el cráneo con el remo. Kojiro cae. Musashi se va caminando por la playa hacia el bote. La isla pasa a llamarse Ganryujima, en honor al perdedor. Ese hombre, Miyamoto Musashi, ganaría 61 duelos a muerte sin perder uno solo. Lucharía en la batalla de Sekigahara, la matanza decisiva del año 1600, donde se decidió el destino de Japón y nació el shogunato Tokugawa. Escribiría el libro de los 5 anillos, el manual de estrategia samurái que se sigue estudiando hoy en academias militares de todo el mundo. Y la espada que lo acompañó toda su vida fue una sola, la katana. La katana es la espada del samurái. Surgió en Japón durante el siglo XIII, evolucionó hasta su forma definitiva alrededor del año 1400 y se convirtió en el alma de toda una clase guerrera. Una hoja curvada, de un solo filo, de entre 70 y 80 centímetros, montada en una empuñadura larga para usar con 2 manos, liviana, equilibrada, perfecta. Pero lo que hace única a la katana no es su forma, es su construcción casi religiosa. Un maestro forjador empezaba con 2 tipos de acero distintos, uno duro y rico en carbono para el filo, otro blando y flexible para el lomo. Los plegaba sobre sí mismos hasta 16 veces, generando miles de capas microscópicas. Después, templaba la hoja en arcilla, dejando el filo durísimo y el lomo elástico. El proceso entero podía durar meses.
Cada katana era una sola pieza, cada pieza irrepetible. Maestros como Masamune, en el siglo XIII, alcanzaron tal grado de perfección que sus hojas son hoy tesoros nacionales japoneses. Una de ellas, la Honjo Masamune, fue pasada de shogun a shogun durante 600 años, hasta que desapareció en 1946, cuando el último propietario la entregó a la policía local de Tokio bajo las leyes de desarme dictadas por la ocupación estadounidense. Nunca más se la volvió a ver. Sigue siendo uno de los tesoros perdidos más buscados del mundo. Otro maestro, Muramasa, vivió en el siglo XV y se ganó una reputación tan oscura que sus katanas eran consideradas malditas. La leyenda decía que las hojas de Muramasa exigían sangre y que si su dueño no mataba con ellas, terminaban matándolo a él. El propio shogunato Tokugawa prohibió portar katanas Muramasa después de que varios miembros de la familia Tokugawa murieran por accidentes con esas hojas. Durante la era Sengoku, entre 1467 y 1615, los señores feudales de Japón se masacraron unos a otros con katanas. Los oficiales japoneses cargaron katanas auténticas en la Segunda Guerra Mundial. Soldados estadounidenses aprendieron a temer el destello de una hoja curva en el combate cuerpo a cuerpo. En el nivel 8 aparece una espada que no fue diseñada para la elegancia, sino para dominar el espacio. La Claymore escocesa era una espada de 2 manos, larga, recta, pesada y brutalmente intimidante. Su guarda abierta, con brazos amplios y remates circulares, la hacía reconocible incluso entre cientos de armas medievales. No era un arma rápida como una katana, era alcance, fuerza y presencia pura en el campo de batalla. Su leyenda nació en las Highlands, entre niebla, piedra, castillos aislados y guerras de clanes. En manos de un Highlander, la Claymore no era solo acero, era identidad, orgullo y amenaza. Antes de una batalla, una espada como esta podía representar al clan entero, su honor, su tierra y su sangre. En los campos medievales de Escocia, la Claymore apareció entre picas, caballos, escudos y cargas desesperadas. En pasos estrechos, puentes y terrenos difíciles, el alcance de una gran espada podía cambiar un combate. Frente a la caballería, los escoceses mezclaban lanzas, escudos y hojas largas para romper el avance enemigo. Un golpe de Claymore no buscaba precisión quirúrgica, buscaba abrir defensas, partir escudos y terminar el intercambio. Contra armas más cortas, su ventaja era clara, obligaba al enemigo a entrar en una zona de peligro. Pero esa potencia tenía un precio, requería 2 manos, fuerza, control y espacio para moverse. Forjar una hoja así exigía metal resistente, equilibrio correcto y una empuñadura capaz de soportar golpes violentos. En fortalezas y salones de guerra, la Claymore era también una declaración. Escocia estaba lista para pelear. Cuando los Highlanders descendían por las colinas, la imagen de esas hojas largas era suficiente para sembrar miedo. Incluso, siglos después, frente a mosquetes y bayonetas, la vieja espada siguió cargando un peso simbólico enorme. Pero toda era guerrera termina, y la Claymore pasó del campo de batalla al silencio de la memoria. Hoy sobrevive como reliquia de clan, una pieza de acero ligada a orgullo, rebelión y resistencia. Por eso la Claymore cierra el nivel 8. No es la espada más refinada, es una de las más imponentes. 8 espadas, 8 escalones, 8 formas distintas de terminar con vidas humanas, ordenadas desde la más inocente hasta la más despiadada.